Historia que es tremenda, es la historia policial que nos conmovió y que nos conmueve todavía esta semana. El asesinato, el crimen de una chica embarazada de apenas 19 años. Esto fue en Gleu. ¿Se acuerdan ustedes que después, a la tarde, durante la tarde, hubo incidentes graves? Porque los allegados a esta chica, no sus familiares directos, pero sí la emprendieron contra los agentes de la policía. Decían ellos, no puede ser que no haya nadie detenido. Bueno, hubo y pasaron horas, hubo una autopsia y hay resultados de esa autopsia que se le practicó a Ayelén. Por lo menos los resultados, los primeros resultados preliminares. Lo que se sabe de esa autopsia, lo que determina es que ella tenía lesiones y tuvo y presenta ahora lesiones en las manos. ¿Por qué? Se estima que luchó con su asesino. ¿Se acuerdan que había habido alguna especulación respecto a alguna práctica sexual y que eso hubiera terminado en la muerte de Ayelén? Bueno, efectivamente hay una lucha, hubo una lucha con su asesino y tenía lesiones en las manos. Lo que también se determinó es que Ayelén fue ahorcada con un lazo. Murió asfixiada por estrangulamiento con un lazo. Encontraron justamente un cable tirado en un tacho de basura. Ese cable será uno de los cables que será sometido a pericias. Es un cable de un ventilador y un cable de un DVD. Dos cables que serán sometidos a pericias para ver si efectivamente fueron los que se utilizaron para terminar asfixiando a Ayelén. Esto también es un dato importante para los investigadores, para que determinen qué fue lo que pasó efectivamente y contra quién peleó Ayelén. Recibió de 2 a 3 kilos de presión en su cuello durante 1 minuto. Efectivamente, con eso, o eso fue suficiente para que ella en algún momento no pudiera respirar, se asfixiara y lamentablemente terminara muriendo. Ayelén, una chica de apenas 19 años, que tenía un embarazo de 6 meses, y esto es parte de lo grave. Vamos a consultar, porque ya estamos en comunicación telefónica y muchas veces lo consultamos, y desde ya le agradecemos su conocimiento y que comparta con nosotros su conocimiento, criminólogo y amigo también, Raúl Torre. ¿Cómo le va? Gracias, Torre, por estar del otro lado. Buen día, Federico, ¿cómo está? Bueno, en principio nos encontramos con este cuadro. Seguramente para usted y para su historia en este tipo de casos no es un caso raro, extraño. Son dolorosos, son durísimos, pero no es un caso extraño. Por lo menos en estos datos preliminares que arroja la autopsia. Torre, ¿qué podemos inferir en base a lo poco que se conoce hasta ahora? Mire, hay unos datos que son importantes que vamos a tener que tener en cuenta, si les parece lo analizamos juntos. Un dato importante que da el Leveduk Corps, el examen médico legal que se hace en la escena del crimen, es que la muerte data de unas 12 horas. Ajá. Este es un dato porque estamos localizando el horario de muerte que estaría alrededor de las 9 y las 12 de la noche, anteriores al hallazgo del cadáver, que fue el día siguiente. Por otro lado, efectivamente tiene hallazgo de lesiones en los nudillos, en las manos, lo que indicaría que la víctima lo que evitó es el momento mismo del estrangulamiento. Vamos a distinguir claramente, porque en este caso se habla aleatoriamente de ahorcamiento y estrangulamiento como sinónimos y no lo son. No lo son. La muerte por ahorcamiento, para que quede claro y la gente lo entienda, es la de la horca, del ajusticiamiento, por ejemplo. Claro. El cuerpo que pende del dogal. Eso aquí no pasó en este caso. No, sí hay un surco, y el surco que está indicando que el estrangulamiento no ha sido manual. Claro. No lo ha generado el criminal con sus propias manos, sino que ha utilizado un elemento, y bien podrían ser los cables secuestrados. Ahora, los cables que se secuestran pertenecen al lugar. Sí. Entonces, ¿qué dato tenemos aquí? Que el hecho se precipitó. Entonces, se utilizaron elementos propios de la misma escena. Hoy, en este momento, los investigadores, es la visión que yo tengo, están explorando la muerte dentro de un juego sexual. Ajá. Esto es porque se han hallado algunos adminículos que, dado la hora en que estamos saliendo, no voy a precisar cuáles son, pero son propios de haber tenido una práctica sexual. Han encontrado en el lugar una gran cantidad de colillas de cigarrillos que, por supuesto, van a ser periciadas en procura de hallazgo de rasgos genéticos. Y tenemos a la víctima vestida, pero también se está explorando si la víctima se ha vestido por sí o ha sido vestida luego de la muerte. ¿Se puede determinar eso, Torre? En general usted sabe que sí, los casos que hemos tenido que las víctimas han sido vestidas, que por ejemplo en los delitos contra la integridad sexual no ocurre, pero en algún caso
Ha pasado que la víctima se encontraba desprovista de ropas y para simular ante la llegada de la policía científica o de la fiscalía, hay detalles que permiten a los peritos determinar, especialmente cuando se coloca ropa interior, etcétera, les permiten acreditar que la ropa no fue colocada por sí porque está desacomodada con relación a la anatomía, ¿verdad? La muerte por estrangulamiento puede ser producto de un juego sexual. A ver, el ahorcamiento, y ahora de nuevo vuelvo a utilizar la palabra ahorcamiento y no estrangulamiento. El ahorcamiento autoerótico es propio de hombres, del sexo masculino. Ahora, el estrangulamiento en un juego sexual, ¿puede ser parte de una mujer? Claro que sí. No nos olvidemos que en muchos de estos juegos sexuales, no quiero decir necesariamente que sea este, porque no pretendo estigmatizar a nadie, pero es muy común que en este tipo de juegos sexuales introduzcan otros componentes, especialmente tóxicos. Pero lo que ¿Cuándo? Sí, siga, Torre, discúlpeme. Cuando ingresan los componentes tóxicos, me refiero a alguna droga de diseño, éxtasis, por ejemplo, o ingresa otro tipo de drogas más comunes, como estupefacientes, etcétera, no es extraordinario que la gente que participa de estos juegos pierda los frenos inhibitorios y vaya más allá a lo que se denomina la actividad sádica o sadomasoquista, que es donde se producen este tipo de muertes. Estoy pensando en un detalle, un elemento. Usted dijo que seguramente la muerte, este estrangulamiento o la escena o el crimen se precipitó en ese momento. Y estoy pensando que posiblemente las huellas que puedan quedar en esos cables que están siendo sometidos a pericias, posiblemente si forman parte de la vivienda esa, puedan tener alguna marca, alguna huella de los integrantes de la vivienda que no necesariamente por eso debieran ser condenados por esto. Ahora, estoy pensando si hubiera sido el caso de una práctica sexual, suelen usarse elementos como estos que se usaron, cables que están y que forman parte del mobiliario del domicilio. En ese tipo de juegos, cuando se pasa los límites de la razón, se puede utilizar cualquier cosa, aparatos no humanos, etcétera, etcétera. Esto puede ocurrir. Yo, por supuesto, dado que es público que esta gente, y eran adultos, practicaban este tipo de juegos, yo no quiero estigmatizar especialmente a estas personas, no, para nada, porque yo creo que esta es una hipótesis de trabajo que la fiscal seguramente está explorando, lo que no quiere decir que sea la única posibilidad. El abanico yo creo que puede estar abierto, inclusive a un femicidio, que dada la alta litigiosidad que tenemos en la República Argentina con femicidios, yo cuando hay una mujer muerta y por estrangulamiento no lo descartaría, claro. O un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, donde también es típica la muerte por estrangulamiento, es común, cuando se ha abordado a la víctima y se ha improvisado o el hecho se ha precipitado. Muy interesante lo que dice Torre, Fede, cuando en esa práctica sexual que indica esa asfixia, todo indica que la persona que está participando de eso está en un momento casi desvanecida con muy poca fuerza. Le pregunto, Torre, si es compatible ese desvanecimiento con poca fuerza porque se está quedando sin aire en esa práctica sexual versus los rastros de posible defensa de ella. Cuanto más fuertes los rastros es que está más consciente. ¿Cómo está, Guillermo? Mire, el tema es muy claro. Estos son mecanismos que uno ahora analiza desde la frialdad del análisis, pero que en ese momento todos los participantes, tanto el criminal como la víctima, han pasado por circunstancias estresoras extremas, ¿verdad? Veamos. Ni bien se comprimen los senos carotídeos, se produce la pérdida del conocimiento de la víctima. Y esto es muy próximo al momento del estrangulamiento mismo. La víctima intenta defenderse. ¿Y de dónde se va a tomar? Del mismo dogal. Y esto explicaría, en teoría, como hipótesis, las lesiones que tiene en las manos. En las lesiones que tiene en las manos no necesariamente van hacia el criminal. Ahora, les recuerdo
que hay una persona que también es parte del eje de sospecha, y ya nos alejamos del caso del sexo grupal para ir al femicidio, que el médico ha constatado que tiene una cantidad de lesiones en la zona de la espalda y del torso, lo que en principio habría que compatibilizar, porque parece que Ayelén ha tenido alguna uña rota también, y es posible que ahí tengamos algún perfil genético. Esta es una segunda posibilidad. Y para completar su pregunta, Guillermo, no conocemos exactamente qué pasó en este hecho. Mire, yo les recuerdo, por mencionar algo muy importante, ya que el destripador, en realidad, utilizaba un mecanismo de estrangulamiento para colocar a las víctimas en estado de indefensión y luego daba rienda suelta al manejo de su afilado cuchillo Liston. A ver, estrangulaba, comprimía los senos carotídeos, se desvanecía la víctima y él luego utilizaba el cuchillo como una suerte de lo que se denomina en medicina legal anestesia previa. Puede haber ocurrido esto en este hecho y la víctima haber quedado en estado de indefensión, o la víctima haber sobrevivido hasta el último momento, hasta el óbito mismo, ¿verdad? Acá hay algo muy claro. ¿Le puedo hacer Lorena, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. No, antes de salirme, digamos, de esto, este ejemplo que usted acaba de dar de Jack el Destripador me parece muy interesante, porque me estaba preguntando lo mismo. Si las dos situaciones se pudieron haber dado también, digamos, previo a la muerte de esta joven, en el sentido de participar de un juego donde hubo estrangulamiento y luego la posterior muerte por parte de su pareja. Aquí claramente hay alguien que está mintiendo, que no está, digamos, contando todos los pasos de lo que pasó, pero también hay muchos elementos que hay que conjugar. Bueno, perfecto y muy bien hecho la distinción. El estrangulamiento, de acuerdo a la presencia del surco apergaminado, está indicando que se ha producido en el mismo momento de la muerte. O sea, el estrangulamiento condogal ha sido el elemento productor del homicidio o femicidio. Bien, bien. Luego, que haya existido previamente un juego erótico con estrangulamiento manual o condogal, esto es posible. Pero este surco es el que la ha llevado a la muerte. Ha provocado una muerte asfíctica por obstrucción de las vías respiratorias superiores, ¿no? Bueno, ojalá, Torre, que estos elementos que usted da sean elementos también que estén analizando los peritos, sabemos que hay, y de los buenos en nuestro país, y ojalá se logre determinar qué fue lo que pasó con Ayelén en el momento de su muerte. Le agradecemos muchísimo por brindarnos y compartir el conocimiento suyo con nosotros, Torre. Gracias a ustedes, como siempre, por su atención. Hasta luego.